Que no te engañen, no son contrarios la ciencia y la fe. Newton era creyente, lo mismo Kepler, y el descubridor del planeta Neptuno, Le Verrier. También lo era Copérnico y Lemaitre, dos grandes científicos. Este último fue el autor de la expansión del universo, la teoría del Big Bang. Eran sacerdotes. Werner Heisenberg, que muchos consideran el físico más grande de todos los tiempos, premio Nobel por sus investigaciones sobre física nuclear y que murió el 1 de febrero de 1976, afirmó en una entrevista que le hicieron en Madrid, España: «Lo que sí creo es en Dios, y que de Él viene todo. Las partículas atómicas tienen un orden que tiene que haber sido impuesto por alguien». A Vintila Oria le dijo Heisenberg: «La teoría de un mundo creado es más probable que la contraria, desde el punto de vista de las ciencias naturales. La mayor parte de los hombres de ciencia que yo conozco han logrado llegar a Dios». Ciencia y fe no son contrarios. Como nos enseñaba Pío XII, la ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. Y San Juan Pablo II dijo en la Universidad de Madrid que la ciencia y la fe no son opuestos, sino convergentes en el descubrimiento de la realidad integral que tiene su origen en Dios. Las realidades profanas y las de fe tienen su origen en un mismo Dios. Y el Concilio Vaticano I nos enseña que ninguna verdadera disensión puede darse jamás entre la fe y la razón, porque el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe puso dentro del alma humana la luz de la razón, y Dios no puede negarse a sí mismo, y la verdad no puede contradecir jamás a la verdad. Es mucho más razonable creer en Dios que ser ateo. El ateo no solo no puede demostrar que no hay Dios, sino que desde el ateísmo no se pueden resolver los grandes interrogantes de la vida: ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo saciar el apetito de felicidad? Etc. El ateo se condena a vivir en la angustia, en la duda, en la desesperación, a no ser que prefiera dejar de ser hombre y vivir de espaldas a todo pensamiento trascendente. El animal no puede hacerse preguntas trascendentes, el hombre sí, y solo con Dios encuentra respuestas. Como dice el Concilio Vaticano II, sin Dios quedan sin respuesta los problemas más agudos de la existencia humana, como son el sentido de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, y estos problemas son insoslayables. No hay nadie que, al menos en ciertos momentos de su vida, deje de planteárselos. Escuchemos el testimonio de uno de los grandes científicos, Max Planck, Premio Nobel de Física, que dice: «No se da contradicción alguna entre la religión y las ciencias naturales. Ambas son perfectamente compatibles entre sí». Es de gran importancia el testimonio de Rudolf Kippenhans, que es director del Instituto de Astrofísica Max Planck de Múnich. Me preguntan una y otra vez en mis conferencias si en la concepción científica del universo queda lugar todavía para Dios. Cuanto más pienso sobre ello, menos entiendo que los conocimientos científicos deban suprimir las ideas de la fe. La verdadera ciencia no solo no se opone a la religión, sino que la confirma cada vez más con sus nuevos descubrimientos. Por eso Pío XII dijo en su discurso a la Academia Pontificia de Ciencias en 1951: «La verdadera ciencia encuentra a Dios detrás de cada puerta que abre». Es más, la historia nos enseña que cuando una teoría se opone a lo que la fe sostiene como cierto y como seguro, esta teoría ciertamente es falsa. Antes o después será desbancada por otra nueva teoría. Así ha sucedido siempre, y es natural, porque esa teoría se debe a un hombre que se puede equivocar,
En cambio, la fe se debe a Dios, que no puede equivocarse. Dios no puede equivocarse porque es infinitamente sabio, y no puede engañarnos porque es infinitamente bueno. Pero hombres a quienes estorban la religión se agarran ansiosos a estas teorías mal demostradas como si fueran dogmas de fe, para desechar los verdaderos dogmas de fe que les estorban. No porque en los dogmas de la religión haya misterio, como decíamos antes, la vida está llena de misterios, y eso a nadie extraña. Lo que ellos tienen contra la religión no son dificultades científicas, sino prejuicios y dificultades morales. Si la religión no obligara a tener a raya las pasiones, nadie tendría dificultades contra la religión. Y si los preceptos morales dependieran de las verdades de la física, muchos negarían la física en lugar de negar la religión. No hay nada que ciegue más que obstinarse en el pecado. Lo dijo nuestro Señor: el que obra mal odia la luz. Y Bacon afirmó: solo niega a Dios aquel a quien conviene que no exista. No existe contradicción entre ciencia y fe, y por mucho que nos empeñemos en ello, no podemos dejar las evidencias atrás. Baltasar Rodríguez Salinas, catedrático de Teoría de Funciones en la Facultad de Ciencias Matemáticas de Madrid, en un discurso que pronunció en la Academia de Ciencias, comenzó con una cita del genial matemático Cauchy: yo soy cristiano, es decir, yo creo en la divinidad de Jesucristo. Como Tycho Brahe, Copérnico, Descartes, Newton, Kepler, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimaldi, Euler, Gauss, Guidin, Boskowitz, Gödel, con todos los grandes astrónomos, todos los grandes físicos, todos los grandes matemáticos de los siglos pasados. Yo también soy católico, como la mayor parte de ellos, y si me preguntan la razón, diré que mis convicciones son el resultado, no de prejuicios de nacimiento, sino de un examen profundo. Muchísimos científicos son católicos, como Pasteur, de Broglie, Schrödinger, Pauli, Planck, que se convirtió al catolicismo al final de su vida, como afirmó el profesor Stanley L. Haki, húngaro, profesor de varias universidades de Estados Unidos, en el Congreso sobre Física y Religión celebrado en Madrid en octubre de 1990. Y hasta aquí este vídeo sobre ciencia y fe. Que no te engañen, estos no son contrarios. Muchas gracias y que Dios te bendiga.